Bueno, vamos a ir directos al grano. Hoy vamos a analizar a fondo algo que, sinceramente, nos toca a todos de cerca. Esa crisis silenciosa, esa epidemia de agotamiento mental que arrasa con los profesionales de hoy en día. Y lo vamos a hacer tirando de la sociología y de la filosofía. Porque, a ver, es fundamental darle una vuelta a cómo está montada nuestra vida actual y qué precio estamos pagando realmente por ese supuesto éxito. Y para arrancar con esto, es que resulta súper paradójico. Vivimos en la época de mayor riqueza material de la historia. Tenemos de todo, opciones de consumo infinitas. Y sin embargo, estamos inmersos en una ola gigantesca de ansiedad y agotamiento crónico. O sea, nunca antes ha existido tanta abundancia, pero parece que el cansancio es literalmente el sello de identidad de nuestro siglo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Para que nos hagamos una idea del recorrido, vamos a ir paso a paso. Empezaremos viendo esta epidemia de agotamiento, luego ese paso histórico de la disciplina al rendimiento. Pasaremos por la ilusión de la libertad, el consumismo como histeria, la violencia neuronal y finalmente llegaremos al aburrimiento profundo. Empecemos con el punto 1, esta epidemia de agotamiento y la enorme crisis de salud mental que la acompaña. Fijaos en esto porque es clave. El profesional de hoy se enfrenta a un colapso totalmente distinto al de otras épocas. Ya no hablamos tanto de enfermedades físicas, ahora las grandes aflicciones vienen de una sobrecarga interna. Es un exceso de posibilidades, de expectativas y sobre todo de ese mensajito constante de positividad tóxica, ese optimismo obligatorio que al final te acaba chupando absolutamente toda la energía. Y aquí es donde entra un concepto verdaderamente brillante del filósofo Byung-Chul Han. Él lo llama violencia neuronal. Básicamente significa que nos atacamos a nosotros mismos desde dentro. Es nuestro propio afán, esas ganas inagotables de producir y lograr cosas, lo que nos satura. Ya no hay un enemigo externo o un jefe con un látigo. Somos nosotros mismos con nuestra autoexigencia los que colapsamos nuestro sistema nervioso, derivando en cosas tan graves como la depresión, el TDAH o el famoso burnout. Pasamos al segundo bloque, de la disciplina al rendimiento. Vamos a ver cómo ha cambiado el panorama histórico. Gran parte de esta idea tan reveladora viene precisamente del libro La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Y la verdad, su visión es absolutamente imprescindible para entender por qué el concepto de rendimiento se ha convertido en la única métrica con la que se nos evalúa a los profesionales modernos. Un sistema de evaluación que literalmente destroza la salud mental porque no deja margen ni para el más mínimo error ni para pararse a respirar. Ojo a este contraste porque es tremendo. Antiguamente, como explicaba Michel Foucault, vivíamos en una sociedad disciplinaria. Todo se basaba en el deber, en obedecer reglas y a amos externos. Pero claro, hoy el paradigma ha dado un vuelco radical hacia la sociedad del rendimiento. Ahora el motor es la ilusión del poder, la idea de que hay posibilidades ilimitadas, y lo que parece empoderamiento, ese famoso tú puedes con todo, acaba siendo una autoexplotación feroz, solo que camuflada de superación personal. Hay una metáfora filosófica maravillosa y a la vez aterradora para ilustrar todo esto. Dice que el trabajador moderno es como un Prometeo cansado. Al buscar constantemente el éxito y el máximo rendimiento, acabamos siendo devorados por nuestro propio ego. Nos convertimos simultáneamente en la víctima y en el verdugo de nuestro propio campo de trabajos forzados interno. Es durísimo. Y así llegamos al tercer punto, la ilusión de la libertad y cómo el consumo entra en juego para engañarnos. Si desgranamos esto a través de las teorías del sociólogo Jean Baudrillard, la cosa se pone aún más interesante. Resulta que el acto de comprar casi nunca cubre necesidades vitales reales. Esas necesidades se fabrican artificialmente para diferenciarnos socialmente, es decir, para mantener el estatus. Y en este juego tan perverso, la solidaridad real desaparece y nos quedamos aislados, viéndonos obligados a vendernos, a convertir nuestra propia persona en una marca, en pura mercancía. Y esto nos lleva a esta visión tan cruda que tenía Baudrillard sobre la modernidad. Nos hace ver que esa supuesta barrera entre el trabajo y el tiempo libre es hoy por hoy un mito total. Incluso nuestras vacaciones o nuestros ratos de ocio están milimétricamente capturados y optimizados para el consumo productivo. Pensemos en ello. Hoy en día es prácticamente imposible sentarse a perder el tiempo sin que nos coma la culpa por dentro. Pasamos al punto 4, el consumismo como histeria, esa especie de enfermedad terminal de la que nadie parece escapar. Baudrillard tiene esta metáfora fascinante. El consumo funciona como una histeria generalizada. Ese deseo perpetuo de tener objetos nuevos, de comprar y tirar, en realidad está tapando un enorme vacío existencial. Y ojo, no opera como una liberación personal, todo lo contrario, funciona como un código totalitario y súper silencioso de control social. Claro, y aquí entra un concepto económico que es un verdadero dolor de cabeza, la obsolescencia programada. Es decir, el diseño de productos para que se rompan o queden obsoletos a propósito.
¿Qué hace esto? Pues nos mete en una rueda de hámster agotadora. Tenemos que trabajar más y más para reemplazar artículos que, desde que salieron de la fábrica, ya estaban condenados a morir pronto. Todo esto simplemente para mantener la maquinaria del crecimiento económico. Y para muestra, el famosísimo caso de la bombilla centenaria. Este caso demuestra perfectamente que hacer cosas que duren muchísimo es tecnológicamente viable, no es ciencia ficción. Pero al capitalismo moderno no le sirve. Necesitas sustituir ese valor de durabilidad por un valor puramente estético y efímero. Si las cosas no se rompen, el sistema simplemente se atasca. Entramos en la recta final con el punto 5. Vamos a aterrizar esto en el impacto psicológico real, la violencia neuronal pura y dura. Lo que nos revelan las investigaciones del psicólogo Javier Garcés es, la verdad, bastante incómodo. Esa promesa que nos vende el marketing moderno, esa idea de que consumir masivamente y rendir al 100% te va a dar la felicidad, es un motor directo de enfermedad mental. Genera una insatisfacción súper profunda y erosiona la autoestima de todos aquellos que, lógicamente, nunca consiguen alcanzar ese ideal que es, por definición, inalcanzable. Y para ponerle cifras al asunto, entre un 1 y un 5%. Hablamos de la población en países desarrollados que parece una adicción patológica severa a las compras. Pero, siendo sinceros, dado que la propia sociedad nos premia y nos normaliza el hiperconsumo, la cifra real del daño latente es seguramente muchísimo mayor. Lo tenemos normalizado en nuestro día a día. Y por fin llegamos al punto 6, el aburrimiento profundo. Aquí es donde encontramos la salida, nuestro antídoto filosófico. Existe un choque vital enorme entre dos formas de vivir. Por un lado, la vida activa moderna, que es una multitarea caótica, enfocada únicamente en sobrevivir y en esa aceleración constante que nos agota. En el otro extremo tenemos la vida contemplativa. Y esta postura rescata algo precioso, la práctica deliberada de la quietud. Nos recuerda a algo muy básico pero olvidado, la acción ininterrumpida. Estar haciendo cosas sin parar, al final termina anulando nuestra capacidad intelectual. Por eso, es absolutamente vital volver a aprender el valor de permitirse, literalmente, no hacer nada. Abrazar ese aburrimiento profundo no es ser un vago. Es una forma de resistencia filosófica indispensable. Plantarse y decir no es quizá la única táctica efectiva para escapar de este bucle demoledor de hiperactividad constante y permitir que una mente exhausta, por fin, comience a sanar. Así que, llegados a este punto, la pregunta cae por su propio peso. ¿No será que esta búsqueda incesante del rendimiento perfecto y del consumo es en realidad la jaula misma de la que necesitamos escapar? Darle una buena vuelta a la relación que tenemos entre la productividad ciega y el descanso verdadero es, sin duda, el primer paso hacia una liberación mental real. Ojalá este análisis haya servido para encender esa curiosidad y nos anime a seguir cuestionando esas reglas invisibles que dirigen nuestro mundo.